Un perro, una criatura hermosa con ojos llenos de alma, fue encontrado atado a un banco con una correa desgastada. A su lado yacía una nota arrugada, cuyo contenido estaba envuelto en misterio. La curiosidad atrajo a los transeúntes, pero el perro respondió con un gruñido amenazante que los mantuvo a raya. Temeroso y a la defensiva, el perro parecía cargar con un peso pesado que se reflejaba en cada ladrido y gruñido. Nadie se atrevió a acercarse hasta que llegó un grupo de voluntarios compasivos. ¿Podría ser que el dueño hubiera dejado al perro temporalmente, explicando la situación en la nota? Sin embargo, a medida que se acercaban con cautela, la agresión del perro se intensificó, y les tomó 2 horas de paciente persistencia para finalmente romper su fortaleza emocional. Mientras la multitud contenía el aliento, se reveló el contenido de la nota, y una tristeza muda se apoderó de ellos. Era una súplica de un niño de 8 años llamado Max, cuyas palabras contaban una historia desgarradora de maltrato y abuso. La nota hablaba de una familia que había infligido cruelmente dolor a su leal compañero, y el joven corazón de Max no podía soportar presenciar más el sufrimiento. Las lágrimas brotaron en los ojos de los transeúntes y los voluntarios por igual. El vínculo entre el niño y su perro, ahora llamado Max, trascendía las palabras escritas en esa nota arrugada. Decididos a honrar la súplica del niño, los voluntarios decidieron tomar a Max bajo su cuidado. Marcela, una empleada empática del refugio, se convirtió en la luz guía de Max. Decidió cambiarle el nombre a Boston. El viaje para sanar a Boston fue un esfuerzo colectivo. Veterinarios, entrenadores y voluntarios dedicaron su tiempo y amor a rehabilitar el alma herida. Pasaron meses y la transformación de Boston fue nada menos que milagrosa. El perro, antes agresivo, ahora movía la cola, sus ojos reflejaban una alegría recién descubierta. Los voluntarios, que habían visto su parte de historias desgarradoras, se maravillaron de la resistencia de este espíritu canino. Con Boston listo para un nuevo comienzo, los voluntarios se embarcaron en una misión para encontrarle un hogar para siempre. Los posibles adoptantes iban y venían, pero Boston esperó pacientemente el emparejamiento correcto. Finalmente, una familia con corazones llenos de compasión y comprensión abrió sus puertas al alma que alguna vez fue abandonada. Cuando Boston dejó el refugio para ir a su nuevo hogar, una sensación de triunfo y esperanza permaneció en el aire. El acto desinteresado del niño, a pesar del dolor que le causó, puso en marcha una serie de eventos que llevaron a Boston a una vida llena de amor y amabilidad.